Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Aquí os voy a hablar hoy de un plan que hacemos mucho o siempre que podemos y que es algo que yo personalmente en mi vida anterior a Noruega no había hecho nunca. Es algo que a mí personalmente me gusta mucho y me enriquece mucho. Es irnos como a pasar unos días a una cabaña en el bosque. Todas las personas noruegas, y si no todas, la gran mayoría que al menos yo conozco, tienen una cabaña en el bosque, ¿vale? Entonces aquí es como muy común que tú tengas tu casa normal, tu residencia en cualquier parte de Noruega y luego tú más fuera de la ciudad, como más alejado y tal, y más en el bosque, tengas una cabaña. Estamos como muy acostumbrados a tener todo en una casa normal, en plan todos los electrodomésticos, la electricidad, el wifi, y te vas de repente a un sitio en el que no tienes absolutamente nada de eso y estás como algunos días simplemente en la naturaleza y ya está. Realmente es el mejor plan del mundo para mí. Realmente conectas, o sea, siento que todas las mini escapadas que hacemos en general a la naturaleza es como que te vas un día y tal y dices, venga, desconectar para volver a conectar, bla 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 bla, pero esto realmente es irte tú en medio de la nada a literalmente estar unos días en contacto con la naturaleza 100%. Entonces es un plan que a mí me gusta mucho, o sea, me renueva mucho y me llena mucho el alma, la verdad. Como que las hay desde que no tienen electricidad ni agua ni nada por el estilo, hasta las que tienen electricidad, agua, baño en casa y todo eso. Entonces esta cabaña en la que nosotros nos fuimos tenía placas solares, entonces la electricidad que tengan en esa casa, en esa cabin, depende de básicamente del sol. Y había baño fuera, que es lo que normalmente hay en todas las cabins normales y corrientes. ¿Qué más contaros? Grabé como unas poquitas cosas de lo que hicimos ese fin de semana, porque lo último que te apetece muchas veces es coger el móvil, el ordenador, la cámara. Entonces grabé algunas cosas que os quiero enseñar para que veáis básicamente lo que se hace en ese tipo de planes y es algo que me gusta mucho hacer. De hecho, si yo de mayor por algún casual no viviera en Noruega, las cosas se torcieran de repente, es como que me he prometido a mí misma que me encantaría tener una cabaña en el bosque y tener ese lugar como un lugar real en el que si quieres desconectar, desconectes de verdad y estés como en el bosque tú solo, tranquilo, que es una sensación que a mí me gusta mucho. Entonces nada, con este vídeo que quiero hacer, os quiero animar a que salgáis a la naturaleza, os quiero animar a que desconectéis de verdad, os quiero animar a que salgáis sin móvil, sin cámara, a que vayáis a dar un paseo con vuestro mejor amigo, vuestra pareja, solos y realmente observéis todo lo que hay fuera, porque otra cosa que me gusta mucho de las cabins es que eres como muy consciente de que estás ahí, ves todo más, te fijas mucho más, a veces hemos tenido suerte y hemos visto animales, en plan es una sensación de decir, vale, ahora realmente voy a focalizarme, voy a fijarme en todo lo que hay ahí fuera. Entonces, esto es básicamente el mensaje que yo quiero transmitir, que a veces hace falta salir de nuestra vida normal, de nuestra rutina y desconectar de verdad, desconectar de decir, me voy 2 o 3 días y me piro y no quiero saber nada de tecnologías, ni de otra gente, ni de nada, en plan solo estar consciente yo mismo de dónde estoy y realmente de dónde vivimos. Otra cosa también que os quiero contar y que es una cosa que me transmite mucho este tipo de viajes es, ¿cómo decirlo? Me doy cuenta de lo poco que necesitamos realmente para vivir y para vivir plenos y felices y tranquilamente. Hay muchísimas de las cosas que tenemos hoy en día que te crees realmente que las necesitas y te crees que son súper vitales, te das cuenta de que lo único que necesitas es llegar a casa después de un día en el que haga mucho frío y tener un fuego en medio de la casa que te caliente y que te seque las botas para poder ir mañana otra vez de hiking y a buscar animales. Literalmente es como un choque que me ha dado a mí personalmente de decir, jolín, es que poco necesitamos y cuánto creemos que necesitamos en la vida normal y corriente. No pretendo obviamente cambiar un sistema que no se puede cambiar, pero sí que pretendo cambiar pequeñas cosas que sí que se pueden cambiar y que yo sí que las he vivido y que a partir de este tipo de experiencias es como que las tengo muy presentes. Y nada, básicamente, venga, que empezamos, que espero que os guste. ¿Qué hicimos el primer día? El primer día condujimos hasta la cabin de Simen. Fueron como unas 2 horitas o así más o menos. Otra cosa también que me gusta mucho de viajar por Noruega es mirar por la ventana. Me encanta
Es una sensación por la que me muero, porque sé que en cualquier momento me puedo encontrar algún animal, encontrar cualquier tipo de paisaje que no haya visto nunca, en plan es algo que me flipa. Entonces bueno, llegamos a su cabin, primero hicimos la compra y todo eso, y porque claro, obviamente cuando te vas a una cabin no tienes muchos supermercados cerca, entonces como que tienes que ir bien preparado. Y bueno, llegamos, la luz ya se había ido básicamente porque ahora mismo tenemos muy poquitas horas de luz, y lo primero que hicimos es encender el fuego y calentarnos, hacernos chocolate caliente, hablando los unos con los otros, que también es algo a lo que estamos acostumbrados pero no tanto, porque estás sin móvil y tienes que hablar, tienes que compartir. Pasamos la noche tranquilamente, comieron más amigos y bueno, esa noche pues básicamente estuvimos de tranquileo. El segundo día nos fuimos a caminar un poquito a un parque nacional que hay cerca de la cabin de Simen, que se llama Gutulia, no sé si pronunciar así, ¿vale? Sí, no sé ni idea, no soy noruega, pero bueno, algo así, ¿vale? Para que nos entendamos. Y dimos un paseo súper bonito, a mí me encantó porque además era época en la que estaba llegando el otoño y se veían como mucho los colores del otoño, que es algo también que se ve muchísimo en los bosques. Obviamente puede ser Mari y Irene y llegamos como por detrás porque los noruegos iban misteriosamente 8000 kilómetros por delante. Llegamos como a un sitio muy mono donde había unos banquitos y cerca de un río y tal, y paramos a tomar chocolate caliente para calentarnos un poquito y seguimos con el hiking. Ese día lo que vimos fuimos como en el parque nacional había como unas casas antiguas de la sociedad noruega y las estuvimos viendo un poco y tal. La verdad es que estuvo bastante chulo. Luego también había como paneles para leer y que te contaban historias y te contaban animales que había en el parque nacional y como pues un poco cosas relacionadas con la naturaleza. Y obviamente fuimos con Kid, la perrita más feliz del mundo si la llevas al bosque, es una locura. A mí me encanta estar con ella en el bosque porque sé que lo disfruta muchísimo. Fuimos como a un lago cerca de ahí, que no sé el nombre, pero lo preguntaré y os lo pondré por si acaso para que lo veáis. Y estuvimos como ahí haciendo unas fotos, tal. El paisaje la verdad es que es increíble, a mí me gustó muchísimo. Y nada, pues básicamente tú te vas de hiking, te cansas, se cae el sol, te vas a la cabin, te vas tranquilamente, prendes el fuego otra vez, haces una cena rica, una cena con amigos, un poquito de vino, tal, te sale genial y pasas como una noche súper tranquila, en plan todos hablando, conectando unos con otros. El día siguiente, limpiar, obviamente ya nos fuimos. Y otra cosa también que es muy típica, súper típica de hecho, en plan todas las cabins lo tienen como un libro de guests que se llama. La gente que viene siempre firma algo, pone alguna frase, pone algo que ha hecho en ese fin de semana y eso es como muy bonito porque recopila todas las historias de todo el mundo que llega a esa cabin y que ha estado allí unos días. Y lo mejor del viaje para el final, tuvimos la gran oportunidad de poder ver renos. Sí que es verdad que no son renos salvajes, son renos semi-domesticados, que se llaman. Yo sí que he visto renos una vez en libertad, salvajes, fue algo súper especial porque además el reno es como el animal que al menos yo de pequeña pensaba que no existía, en plan era los ayudantes de Papá Noel y ya está, pero son animales que existen de verdad y son súper bonitos y son preciosos, con un pelaje súper bonito y súper variado. Aquí es muy común, los ganaderos y ganaderas de estos países crían renos para carne y para piel. Lo que pasa es que no los tienen estabulados, los tienen en el bosque básicamente. De debate moral y tal aquí no voy a entrar, porque yo siendo realista e intentando cambiar las cosas en la medida de lo posible, y no siendo utópica, es decir, el consumo de carne es algo que a nivel mundial no se puede cambiar y no se va a cambiar, pero sí que es verdad que pienso que hay formas y formas de hacerlo, pienso que esto es lo más ético para los animales, viven una vida en libertad, tranquilos, viven en agrupaciones tranquilamente como vivirían en libertad, pastan, van por donde quieren, de un bosque a otro, entonces muchísimo mejor así que en estabulaciones. Obviamente, o sea, tú te puedes acercar a los animales y puedes ir a verlos, pero consejito también de este vídeo, dejar los animales semi-estar. Aunque los animales estén semi-domesticados, no están domesticados del todo, no están acostumbrados al ser humano, y a lo que no están acostumbrados tampoco es a distintos seres humanos constantemente cerca de ellos. Entonces, obsérvales, les ves, les haces fotos, les haces vídeos, les haces lo que quieras, pero siempre desde una distancia. Si los animales tienen miedo, huyen, corren, tal, nunca vayas detrás de ellos. Respétalos, básicamente, toma distancia con ellos, no te conocen, no les estreses de más, eso es lo que quiero decir. Me gusta mucho verlos, son animales que no había visto
nunca tan de cerca, son sigilosos, son preciosos, son como muy amables, en plan te miran desde una distancia, tienen una mirada súper profunda y es que son preciosos, a mí me gustaron muchísimo y espero que os guste verlos y que bueno, pues que sepáis que los renos existen, que yo eso es algo que no sabía. Entonces bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, espero que os haya dado ganas de salir afuera, de coger vuestra ropa de montaña, vuestra ropa de salir a la calle, lo que sea, y salir a dar un paseo, salir a conectar, salir a observar qué hay fuera, en plan salir de tu casa y salir de tu zona de confort y salir de tus hábitos y de tu rutina. Pues bueno, muchas gracias por seguir aquí, nos vemos pronto, espero que os esté gustando mucho Noruega, a mí me tiene, bueno, estoy obsesionada básicamente. Y nada, muchas gracias por seguir aquí, oye, que me hace muchísima ilusión, de verdad.